todos y a todas, en este vídeo hablaremos sobre la documentación relativa a la contratación y la modificación del contrato. En primer lugar, para que pueda formalizarse un contrato, debemos pasar por una serie de fases. La primera fase es el proceso de contratación. La segunda fase trata todos los trámites administrativos para la contratación. La tercera fase consiste en archivar y registrar la información de la contratación. Y la cuarta fase se trata de la acogida a los nuevos trabajadores en la empresa. En este vídeo nos centraremos en la segunda fase, es decir, en todos los trámites administrativos necesarios para la contratación. Estos trámites se llevarán a cabo en distintos organismos públicos. Veamos cuáles son y dónde deben llevarse a cabo. Por un lado, debe realizarse la inscripción del empresario a la Tesorería General de la Seguridad Social. Este trámite se lleva a cabo la primera vez que la empresa contrata a un trabajador. La inscripción se realiza mediante el modelo TA6. A continuación deberá realizarse la comunicación de apertura del centro del trabajo. Igual que registramos el alta de un trabajador, también deberemos hacerlo con el alta de un centro de trabajo. Este alta se realizará en el plazo de 30 días desde que se abre el centro. También debemos tramitar la afiliación del trabajador a la Seguridad Social. Las personas responsables de los trabajadores deben inscribirlos en el sistema de la Seguridad Social mediante el modelo TA1, en caso de que no estén inscritos en el momento de su contratación. Por otro lado, se deberá dar el alta del trabajador en la Seguridad Social. El alta del trabajador en la Seguridad Social será realizada por el empresario mediante el modelo TA2. Además, se deberá proceder a la elección de la modalidad de la contratación. El tipo de contrato que tendrá el trabajador será escogido por el empresario. Los contratos pueden tener diferentes modalidades, como indefinido, temporal, parcial, etc. A continuación se procederá a la redacción del contrato. Para que el contrato sea válido y correcto, se deberán especificar todas las características, los datos de la empresa contratante, los del trabajador y, si así lo requiere, las especificaciones pertinentes. Además, se llevará a cabo la comunicación y registro de la contratación a la oficina de trabajo. La comunicación de la contratación a la oficina de trabajo será realizada por la empresa en un plazo máximo de 10 días posteriores al inicio de la contratación. Y por último, se deberá entregar una copia básica del contrato a los representantes de los trabajadores. Es necesario entregar una copia del contrato al trabajador. En caso de que tuviese representante, se entregaría este. Además, se deberá entregar una copia del contrato al trabajador, así como archivar y registrar la información procesada durante los trámites administrativos del proceso de contratación. Toda empresa debe archivar los documentos que garanticen un correcto funcionamiento de la organización. Deberán archivar toda documentación relacionada con el proceso de selección de personal y deberá abrir un expediente para cada trabajador que contenga toda la información del empleado en cuestión. Esta serie de documentos se irán actualizando, incluyendo el fichero de los contratos y el registro de los trabajadores. En último lugar, una vez tengamos todos los trámites, se deberá realizar un plan de acogida para los nuevos trabajadores. A continuación hablaremos de las modificaciones de contrato. Cualquier contrato de trabajo puede ser sometido a variaciones debido a modificaciones, suspensiones o extinciones. Dentro del Estatuto de los Trabajadores se prevén los siguientes tipos de vicisitudes. En primer lugar, se pueden dar las siguientes modificaciones de contrataciones del contrato de trabajo. Por un lado, se puede producir una modificación subjetiva, también denominada sucesión de empresa. Se trata del cambio de titularidad de la empresa o de una parte de la misma. La sucesión de empresa se puede producir por diversas causas, como la compraventa, la herencia, etc. Es importante saber que una sucesión no conlleva la extinción de las relaciones laborales vigentes en el momento de la transmisión de la titularidad, sino que se mantendrán las mismas condiciones con el nuevo directivo, dueño o empresario. Por otro lado, se pueden producir modificaciones objetivas, que son aquellas modificaciones propiamente dichas del contrato del trabajador. Dentro de la modificación objetiva podemos encontrar distintos tipos. En primer lugar, se puede producir una modificación por movilidad funcional. Es una modificación de las funciones del trabajador que ocurre cuando cambian las actividades o tareas a las que se dedica el trabajador. Esta movilidad funcional puede presentar dos tipos, que son, por un lado, modificaciones dentro del mismo grupo profesional.
donde el empresario modifica el contrato del trabajador variando las funciones y actividades que éste va a desarrollar, aunque el trabajador mantiene la misma categoría profesional a la que ya pertenecía antes de la modificación. Y por otro lado, se pueden producir modificaciones de funciones de grupos profesionales de rangos superiores o inferiores, donde el empresario modifica el contrato del trabajador variando las funciones y actividades que éste va a desarrollar, incluyendo el grupo profesional al que pertenece. En esta modificación debemos recalcar que el empresario no puede despedir al trabajador por inaptitud en cuanto a las nuevas funciones asignadas. Además, al hecho de cambiar de grupo profesional, en consecuencia el trabajador puede llegar a ser remunerado si éste sube a un grupo superior. En segundo lugar, se puede producir una modificación por movilidad geográfica por varios motivos. Uno de ellos puede ser por traslado, es decir, una modificación del centro de trabajo de forma permanente que implica un cambio de domicilio. Este tipo de movilidad deberá ser notificada al trabajador con un mínimo de 30 días antes de realizarse. Cuando se lo propongan, el trabajador tendrá distintas opciones. Una es aceptar el traslado, otra es aceptar el traslado, pero recurrirlo al no estar de acuerdo. Y también puede extinguir el contrato con derecho a indemnización. Otro motivo puede ser el de desplazamiento, que es el equivalente al traslado, pero de manera temporal. En desplazamiento no puede superar los 12 meses dentro de un margen de 3 años. Si ese desplazamiento superase los 12 meses, se consideraría traslado. En cuanto a fechas, debemos tener en cuenta que si el desplazamiento va a superar los 3 meses, se deberá informar al trabajador con un mínimo de 5 días. En cuanto a las opciones, son las mismas que en el traslado, sin embargo, ante una negativa no existirá indemnización. En tercer lugar, existen las modificaciones sustanciales del trabajo, que son cambios que afectan a las condiciones de trabajo, como pueden ser el horario, el salario, la jornada, etc. Estas modificaciones pueden ser individuales o colectivas. Si la modificación fuese individual, se debe avisar al trabajador con un mínimo de 15 días. Si la modificación es colectiva, se deberá realizar una serie de consultas con los representantes de los trabajadores con 15 días mínimo de nuevo. Hasta aquí este vídeo sobre la documentación relativa a la contratación y la modificación del contrato. Espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente.